Bueno, lo que estamos estudiando son óxidos funcionales, en particular de una clase que se denominan perovskitas, en el cual lo que se tienen son materiales sólidos en el que los átomos se colocan en una estructura como un octaedro como este que tenemos aquí. Entonces, estas perovskitas son unos materiales muy interesantes porque son capaces de tener una gran capacidad, una gran cantidad de propiedades, como por ejemplo pueden ser metálicos, pero también los hay aislantes, los hay magnéticos, los hay no magnéticos, y todo depende de cuál es su composición química. Entonces, en estos materiales que son muy interesantes, la composición química es el octaedro estaría formado por átomos de oxígeno y en el centro del octaedro habría manganesos. Y además hay otra serie de átomos laterales, como pueden ser lantanos en este caso. Entonces, en estos materiales lo que ocurre es que son muy famosos, se denominan manganitas, y lo que ocurre es que las propiedades magnéticas, el manganeso es magnético y además es metálico el sistema, pero es capaz de pasar de aislante a metálico, y eso ocurre a una cierta temperatura, y esa temperatura además las propiedades metálicas cambian y el sistema se vuelve aislante. Entonces, el descubrimiento de esta propiedad, de esta correlación entre el magnetismo y la conductividad, dio lugar al premio Nobel en el 2007 a Fertja Grunberg, debido a que esta propiedad luego se puede utilizar, por ejemplo, en los discos duros, y se utiliza en todos los cabezales de los discos duros, porque esto permite que la información que está almacenada en un disco duro en forma magnética, tú pasas un material de tipo manganita por encima y entonces eres capaz de transformar las señales magnéticas en conductividad, que es lo que luego uno es capaz de procesar dentro de un ordenador, ¿no? Entonces esto es la clave para muchas aplicaciones tecnológicas con estas propiedades. Entonces lo que hemos trabajado ahora en el grupo es que no solamente en el grupo y trabajando en colaboración con el Instituto de Materiales de Barcelona, es que no solamente las propiedades conductoras y magnéticas son sensibles, están acopladas, sino que también la parte óptica, lanzando luz y observando cuál es la luz que sale de estos sistemas, somos capaces de observar de nuevo unos grandes cambios en las propiedades ópticas que están asociadas a los campos magnéticos. Y esto muestra una nueva cara de estos materiales. Nuestra aportación a este artículo es fundamentalmente la explicación de un mecanismo de acoplamiento entre los campos magnéticos y las propiedades conductoras de este tipo de manganitas, que fue observado por primera vez por nuestros colegas en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Fundamentalmente lo que observaron es que en este tipo de materiales podemos distinguir dos clases de electrones. Unos de ellos están bastante fijos, anclados, digamos, en las posiciones atómicas, y otros son capaces de saltar desde un octaedro al siguiente. Este tipo de electrones, o este tipo de acoplamiento entre los electrones y la estructura, recibe el nombre especial de polarones. Lo que se vio en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona es que a bajas temperaturas sí que existía la posibilidad de un salto de un polarón, un electrón desde uno de los octaedros al siguiente. Pero se empezó a detectar cómo este tipo de saltos estaba fuertemente vinculado con el magnetismo del sistema. Y más concretamente, cuando se sube la temperatura y debido a cambios en el magnetismo del sistema, pues alguno de estos saltos que a bajas temperaturas estaba permitido, a altas temperaturas pues empezaba a estar, digamos, bloqueado. Esto implica inmediatamente que hay una interacción entre el magnetismo
digamos así, las propiedades ópticas, o cómo se induce o puede inducir cambios en las propiedades de conducción debido a la incidencia de campos electromagnéticos sobre el sistema, con las propiedades ópticas, vamos a decirlo así. Este fenómeno puede tener implicaciones importantes en las aplicaciones tecnológicas, en primer lugar porque la temperatura donde se produce esa transición está muy próxima a temperatura ambiente, con lo cual podríamos pensar en dispositivos electrónicos en los cuales que pudieran ser utilizados pues, en la vida cotidiana a las temperaturas usuales en las que nos encontramos. Y en segundo lugar porque abre el camino a nuevos acoplamientos magneto-ópticos o magnetoeléctricos, en el sentido de que podemos manipular las corrientes eléctricas con aplicaciones de campos magnéticos. Podemos inducir cambios en las propiedades magnéticas de un sistema con campos eléctricos que siempre resultan mucho más baratos, vamos a decirlo así, mucho más eficientes desde el punto de vista energético.